tardes a todos, todas. En nombre de CAPADESO, la Cámara Panameña de Desarrollo Social y Aliados por la Niñez y la Adolescencia, queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida a este webinar tan importante que hemos organizado para tener de primera mano esta información tan relevante y que estamos hoy viendo y la tenemos en la palestra, que es la ley que crea el sistema de protección de garantías para los niños, niñas y adolescentes. Para poner un poco de contexto, unos breves minutos nada más, Panamá en el año 1990 adopta la Convención de los Derechos del Niño como ley de la República. Y en ese sentido, Panamá se compromete a hacer una serie de ajustes orientados a adecuar la normativa y poder incluir los principios que hace la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. Tenemos ya 30 años de ser signatarios, de contar con esta norma, de contar con esta ley, y aún pues Panamá no tiene este sistema, esta ley que crea el sistema de garantías. Actualmente, y hace unas semanas atrás, se presentaron 2 anteproyectos en la Asamblea Nacional, cada uno por un honorable diputado que pues lo lanzó como una iniciativa. Nosotros hicimos un análisis amplio de ambos anteproyectos y definitivamente hemos estado impulsando desde la Asamblea para poder que logremos concretar esta adopción de una ley que cree un sistema de garantías. No es un tema del todo fácil, es un tema técnico, es un tema que requiere de conocimiento, que requiere que nosotros podamos realmente lograr a comprender de qué se trata un sistema, cuáles serían estos cambios de tipo gradual que vamos a ir revisando y que vamos a poder contar en las distintas normativas, pero sí es importante que nosotros, desde las organizaciones no gubernamentales y también desde el sector y de todos los participantes que están hoy con nosotros, podamos tener un conocimiento claro para poder emitir en un momento determinado una postura y también hacer nuestras vocerías, todo en beneficio y poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que como Estado nosotros estamos llamados también a formar parte de quienes debemos garantizar estos derechos universales de la niñez y la adolescencia. Entonces, sin más, y para que tengamos oportunidad de escuchar al especialista, le paso la palabra a Marisa Arias para que continúe con la presentación del webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Malena, y efectivamente a todo el mundo que nos acompaña, a nuestra membresía, a organizaciones aliadas de Aliados por la Niñez y Adolescencia, les damos una cordial bienvenida, especialmente a nuestro invitado destacado, Javier Palumo, que para aquellos que trabajamos temas de desarrollo y derechos, y especialmente derechos del niño, la niña y del adolescente, reconocemos a Javier como una eminencia, realmente nos complace mucho tenerlo acá, y me toca presentarle. Y para aquellos que no conocen el trabajo extenso de Javier, pues permítame unos segundos para presentarle a nuestro invitado. Javier es abogado, egresado con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República UDELAR, magíster en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia por UDELAR y doctorado en proceso de tesis de doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y es miembro experto y relator del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Javier ha desarrollado trabajos de docencia e investigación en temas de políticas públicas, en derechos humanos, derechos de la infancia y adolescencia, derechos de la mujer, política migratoria y de refugio, sistema penal y seguridad ciudadana, habiendo también publicado estudios y dado conferencias. Por ende, Javier, para nosotros, desde nuestro pequeño terruño panameño, como bien dijo Malena, en este ejercicio ciudadano que nos compromete al tercer sector desde la Cámara Panameña de Desarrollo Social y el Movimiento Aliados por la Niñez y Adolescencia, te damos una cordial bienvenida porque tenemos muchos años en esta lucha y queremos pasar y avanzar y evolucionar en materia de niñez. Para nosotros es sumamente grato tenerte en este conversatorio
dado que necesitamos aliados a todo nivel de la región. Así que te dejamos ahora con la palabra y esperamos entonces recibir preguntas y respuestas de nuestro público. Adelante, Javier. Gracias. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación tan cálida. Es un gusto para mí y un placer tener la oportunidad de participar de esta actividad y conversar sobre los sistemas de protección de infancia y adolescencia. Hace bastante tiempo que no estudio la temática vinculada al funcionamiento del sistema de protección en Panamá. De hecho, desde que trabajaba y me desempeñaba como especialista en derechos de la infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hicimos con Pablo Sergio Piñeiro los informes de justicia penal juvenil y de derecho del niño y la niña a la familia, informes que fueron publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego mi función como especialista en la oficina regional de UNICEF, con sede allí en la ciudad del Saber, en Panamá. Bien, les decía que me siento muy a gusto por esta invitación y por tener la oportunidad de volver a acercarme a Panamá en reflexión y en forma virtual, no ya en forma presencial. Bueno sería, pero lamentablemente estamos atravesando todos nuestros países una situación bastante difícil, y vamos a tener que trate de hacer esta necesidad de intercambio y de debate a través de estas posibilidades que nos brinda la tecnología. Cuando recibí la invitación para participar de esta charla, pensé en desarrollar una exposición que me permitiera abordar este tema desde una perspectiva general, de forma de exponer algunas características del diseño normativo y del diseño institucional que han caracterizado a los países de América Latina, sobre todo porque, para ser 100% sincero, no he tenido el tiempo para poder tomar contacto y estudiar las iniciativas legislativas que fueron referidas en la introducción. Entonces me pareció que podría ser útil, tanto para ustedes, en tanto están atravesando un momento de debate vinculado a soluciones legislativas y soluciones de diseño del sistema de protección, al ponerles sobre la mesa algunas experiencias, algunos debates que se han desarrollado en otros países que ya tienen su tránsito en esto de construir sistemas de protección, desarrollar diseños institucionales y establecer soluciones de carácter legislativo. En forma previa, considero que puede ser interesante dedicar algunos minutos a ubicarnos en relación al momento en que nos encontramos en la región, en referencia a la temática de las reformas normativas. Por esa razón voy a dividir mi exposición en varias partes. Una primera parte que, como les adelanté, voy a tratar de hablar del contexto regional, de adecuación normativa institucional, para utilizar un término bastante clásico. Una segunda parte que voy a referirme a algunas particularidades del debate en torno a la reforma normativa y los sistemas de protección. Y por último voy a tratar de hacer algunas consideraciones finales y de cierre. Sin perjuicio, voy a tratar de que sean lo más breve posible, como para que tratar de tener este tiempo para tener algún nivel de intercambio en relación a los primeros puntos, que me parece que son especialmente interesantes para reflexionar en conjunto y para debatir también. Yo me voy a referir en mi exposición, por un lado y en general, a sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, entendiendo por tal el conjunto de políticas públicas orientadas a garantizar
derechos de niños, niñas y adolescentes. Y voy a hacer referencia al sistema específico judicial de protección de derechos cuando hago referencia o cuando quiero de alguna manera nominar al conjunto de intervenciones que tienen como especificidad la adopción de medidas de protección, medidas de protección de derechos por parte de autoridades jurisdiccionales. Un tema importante para introducir conceptualmente esto, y un poco me viene por la pregunta que se formulaba al inicio de esta actividad, esto de qué se trata un sistema de protección. Una cosa que es importante tener en cuenta es que el derecho internacional de los derechos humanos no ofrece una terminología específica, ni un concepto o una definición precisa y acotada en relación a cuáles son, cómo es y cuáles características tienen que tener los sistemas de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. Y esto implica que existen ciertas dificultades para hacer generalizaciones acerca de los enfoques organizacionales que los diferentes países han aplicado, han reformado, se encuentran aplicando. Sí, el derecho internacional de los derechos humanos hace un desarrollo conceptual muy importante del concepto de la noción de medidas especiales de protección, para utilizar las expresiones del artículo 19 de la Convención Americana, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y los órganos internacionales, la doctrina internacional y varios textos han construido de alguna forma algunas ideas básicas que tienen que ver con características que tienen que tener estos sistemas de protección. Algunas características tienen relación con la idea de que no es suficiente intervenir para proteger frente a violaciones de derechos, es decir, intervenir cuando ya han ocurrido violaciones de derechos, sino que deben garantizarse en forma efectiva y positiva los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es algo prácticamente indiscutible. Esta perspectiva además tiene como impulsa un modelo que está basado sobre todo en esta idea de sistema, ¿no? de articulación, coordinación y cooperación entre distintos sectores, distintas agencias, la idea de multisectorialidad como cuestión clave de la idea de sistema de protección, no un único ente de protección que se encarga de todo, sino varias agencias, instituciones públicas, privadas, que de alguna manera coadyuvan sus esfuerzos en el marco de algo que no es improvisado, sino de una articulación planificada en términos de sistema multisectorial para garantizar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto implica considerar diversos niveles de gobierno, implica considerar obviamente a las organizaciones de la sociedad civil, implica también considerar la labor de distintos poderes del Estado y también implica considerar distintas disciplinas, ¿no? La idea de que el enfoque de sistema de protección trae consigo lo interdisciplinario es algo que está fuertemente desarrollado a nivel conceptual, y de hecho el funcionamiento, bueno o malo, de los sistemas va a ser el resultado de la articulación entre los equilibrios necesarios de las agendas sectoriales, los enfoques metodológicos, inclusive teóricos, disciplinarios, y la forma en la cual las intervenciones pueden en la práctica dar cuenta de esta complejidad en cada uno de los casos y desarrollar una perspectiva holística, amplia, que tiene en cuenta
factores que tienen que ver evidentemente con lo generacional, con el enfoque de infancia, pero también con el enfoque de género, el enfoque étnico-racial, la mirada específica vinculada a niños, niñas y adolescentes migrantes, en definitiva una complejidad en la mirada que exige una respuesta que tiene que ser necesariamente multisectorial y tiene que ser interdisciplinaria. Ese es como el concepto más desarrollado de sistema de protección. Cuando hablamos de sistema de protección, además a mí me interesa plantear la idea de que estamos hablando de un aspecto rezagado de lo que son las políticas públicas vinculadas a infancia y adolescencia. Es un aspecto rezagado y esta característica no es una particularidad de ningún ámbito nacional específico, no es que es un aspecto rezagado en un país determinado, sino que inclusive es un aspecto que ha quedado rezagado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y prueba de ello es que, por ejemplo, para poner un ejemplo, uno de los instrumentos específicos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar sistemas de protección es las directrices de modalidades alternativas de cuidado de Naciones Unidas. Son del 2009, 2 décadas después de que fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño y muchos años después de las principales reglas, las principales directrices vinculadas a la temática justicia penal juvenil. Las reglas mínimas de administración de justicia de menores, las reglas de Beijing, o las de medidas no privativas de libertad, Tokio, o de La Habana, o las directrices de Riad. En definitiva, todas estas reglas son de 1990, al año siguiente de aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y las reglas de Beijing son del 85, son anteriores inclusive a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Lo que quiero decir que de alguna manera la agenda de justicia penal juvenil como que lideró claramente el desarrollo de políticas públicas y tuvo un impacto muy fuerte en lo que es los sistemas los sistemas y el proceso de adecuación normativa e institucional. En este sentido, han sido más excepcionales los casos de países que no han regulado justicia penal juvenil que los casos de países que no han regulado en el marco de esta idea de proceso de adecuación normativa e institucional, que no han regulado sistema de protección de derechos. Este carácter rezagado uno lo eso voy a hacer referencia un poco más adelante, pero uno puede ver cierta materialización de esta característica del campo en la existencia de mucho más estándares específicos para justicia penal juvenil en la Convención de Derechos del Niño y en la legislación vinculada a sistemas penales juveniles nacional, legislación nacional vinculada a sistemas penales juveniles, que cuando miramos estándares de la Convención o de las legislaciones vinculadas al sistema de protección de derechos. Como que ahí claramente se ve un desbalance. ¿Por qué traigo el tema de esta historia en conjunto, sistema penal juvenil con sistemas de protección de derechos? Porque todos nuestros países vienen de una historia tutelar, con instituciones tutelares, en las cuales infracción, abandono, protección, todo se confundía en el marco de instituciones tutelares clásicas, de tipo patronato, como en Argentina, jueces de menores, en definitiva instituciones que intervenían sobre lo que se fue denominando por la doctrina como niños, niñas y adolescentes en situación irregular. Entonces, de alguna manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, al estar uno de sus principales
logros, y una de las principales características que tuvo los procesos de reforma normativa, de adecuación normativa, implicó romper ese binomio infracción, protección, y generar de alguna manera como resultado esto de una respuesta diferenciada con normas, instituciones y principios distintos para cuando se está abordando una lógica de protección de derechos y una lógica de castigo de conductas. Y eso es de alguna manera, es el nacimiento del sistema penal juvenil, digamos, post-convención, tiene una relación directa con la necesidad de crear un sistema de protección de derechos para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos, y también, en forma más general, como mencioné, las políticas de garantía de derechos en términos más generales, como sistema de protección administrativo más general, como distinguí al inicio de mi exposición. Este planteo, además, estuvo, me parece que es algo relevante mencionarlo, estuvo de alguna forma promocionado por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales también, y se fue desarrollando una agenda de trabajo que fue centrada en algunas ideas que quiero repasar. La primera idea es esa idea que ya tuvo mucho éxito, sobre todo en la década, en la primera década de este siglo, que es la idea de la sustitución de paradigmas, generándose una amplia literatura específica sobre la existencia de la contraposición entre la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral. Y la segunda idea fuerte que fue promocionada y que de alguna manera fue recepcionada en muchos de los países, en la gran mayoría de los países de América Latina, es la idea de que los esfuerzos debían ser orientados hacia la reforma legal e institucional en el marco del cumplimiento de las obligaciones asumidas con la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y como una forma de consolidar la doctrina de la situación irregular, la doctrina de la protección integral, y desterrar el derecho de menores o la doctrina de la situación irregular. Este esquema, que de alguna manera de bandos, es un esquema que aún hasta hace unos años, inclusive en la actualidad, uno puede encontrar en textos institucionales y también en la literatura específica, los autores, las autoras que trabajan y reflexionan sobre esta temática. Como consecuencia de todo esto, una consecuencia de todo esto, fue la rápida ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por todos los países latinoamericanos, sin excepción, y fueron aprobándose leyes para abordar diversos aspectos relativos a los derechos de la infancia, en especial a la legislación penal juvenil y las leyes de protección de derechos. Esto tuvo distintos diseños normativos, o países que establecieron leyes específicas, penales juveniles, países que establecieron que esa ley específica penal juvenil esté acompañada por una ley específica de protección de derechos, además generalmente una ley de adopciones y otras legislaciones, de alguna manera una especie conjunto de leyes con cierto nivel de aislamiento y algún nivel también de articulación, y otros países que desarrollaron la estrategia de abordar la temática a través de lo que se denominó códigos integrales, códigos de la niñez y la adolescencia, que a través de un capítulo abordan la temática protección de derechos, a través de otro capítulo abordan la temática
penal juvenil, a través de otro capítulo de la temática de adopciones, entre otros, trabajo infantil, en definitiva, que regulan en forma integral la temática de derechos de la infancia y de la adolescencia. Curiosamente, en forma posterior, también fueron desarrollándose con cierta generalización, yo diría con una curiosa generalización y en forma casi simultánea, una segunda ola de reformas que en casi todos los casos implicó cambios sustanciales en los sistemas de protección. A mí me parece que es especialmente interesante que ustedes tengan conocimiento de estas segundas olas de reforma, sobre todo porque piensen que algunos de los países que establecieron sistemas de protección lo establecieron hace ya 20 años, entonces uno puede tener aprendizajes propios de los diseños que establecieron estos países, los problemas que enfrentaron y las formas que intentaron solucionar esos problemas a través de segundas olas de reforma. Yo voy a tratar de caracterizar estas segundas olas de reformas como para en forma muy sintética dar cuenta y poder contarles este camino que han trazado otros países que de alguna manera han establecido una legislación integral o una legislación de sistema de protección en el marco de una legislación de carácter amplio como puede ser el Código de la Niñez y la Adolescencia. Voy a tratar de ser sintético y no irme por las ramas. Este es un tema que a mí me interesa especialmente. Voy a tratar de hablar un poco de estas características de la segunda ola de reforma. Algunos países que han llegado más tardíamente a aprobar una ley de adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño en relación a otros que las aprobaron mucho más temprano, de alguna manera se han montado sobre algunas discusiones. Entonces, lo que uno puede verificar que algunas características y estándares específicos uno los va a encontrar en las primeras reformas de los países que aprobaron sus normas en forma inicial y en las primeras reformas de los que empezaron un poco más tardía, cosa que da cuenta de alguna forma de un cierto aprendizaje relacionado a los diseños institucionales y los diseños del sistema. Un primer tema que a mí me interesa conversar es el que tiene que ver con la idea de desjudicialización, idea fuerte, ustedes saben, de todo el debate vinculado a derechos de la infancia y la adolescencia, y la forma en la cual se articula servicios de protección de derechos y la intervención judicial. Ustedes saben que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en principio no tiene que requerir una intervención judicial. Las entidades que desarrollan prestaciones vinculadas a derechos no están atadas a lo que es necesariamente una judicialización. Eso no existe ninguna norma que establezca eso, sin perjuicio de lo cual existen en varios países una tradición por llevar a la justicia temas vinculados a amenaza y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso creo que es un tema complejo que forma parte de un debate clásico, por eso no voy a intervenir, y que se complementa con otra idea, que es la idea de que por diversas circunstancias puede ser necesaria para el cumplimiento de obligaciones de protección especial y de acuerdo al derecho internacional puede ser necesaria la intervención judicial. En el caso de medidas que implican la separación de niños respecto a sus familias,
o medidas de institucionalización de niños, esto está establecido a texto expreso en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En esos casos tiene que haber una intervención judicial. Y ahí se abren dos esquemas de diseño diverso, uno que puede ser la adopción y el control judicial posterior, o sea, la adopción administrativa y el control judicial posterior, o la judicialización del asunto en forma inicial y como la forma de abordar este tipo de circunstancias, o la existencia de ambas dos vías funcionando en forma simultánea. O sea, la situación se presenta al juez y el juez adopta la medida, o la administración toma la medida y remite al juez para que haga una especie de control de garantías y de legalidad. Esto obviamente tiene que ver con principios de rango fundamental, por decirlo de alguna manera, de rango constitucional en la mayoría de nuestros países, que resultan afectados por una medida de este tipo, ¿no? Una medida que implica la institucionalización a tiempo completo o la separación de un niño respecto de la familia, una de las decisiones más fuertes que se pueden adoptar en el marco de los sistemas de protección. No obstante la importancia en algunos diseños de lo judicial, aún en esos casos, queda claro que las responsabilidades institucionales de los sistemas de protección de derechos no se encuentran concentradas en el Poder Judicial, ni aún en esos casos en los cuales se requiere intervención judicial. Por lo tanto, cuando uno habla de como les decía, de sistema de protección de derechos, uno tiene que tener una mirada que trascienda este espacio jurídico burocrático específico que tiene relación con la adopción de determinadas medidas para las cuales es una exigencia cierta intervención judicial. Bien, el otro tema que me interesa como plantear, que forma parte del camino que se ha desarrollado por varios países, tiene que ver con las reformas vinculadas al desarrollo de un proceso con mayores garantías, en especial un avance en relación a los roles de sujetos determinados en el sistema de protección, y en el caso de las intervenciones que requieren actuación de la justicia, el papel que le corresponde a los defensores o abogados defensores de niños, niñas y adolescentes. Sobre esto hay una extensísima evolución propia de sistemas de protección de derechos que cuando fueron aprobados por muchos países, no quedaba muy más allá de la repetición de consignas vinculadas a que el niño ahora es sujeto de derecho, y que hubo un cambio de paradigma, y que ahora el niño tiene derecho a ser oído, y que se tiene que tener en cuenta su autonomía progresiva, más allá de estos conceptos que sí estuvieron como muy presentes en ciertas lógicas institucionales y de aplicación de estas normas. No es posible identificar de alguna forma un cierto vacío en relación a qué es específicamente lo que implica para los profesionales que trabajan en las instituciones todo esto, ¿no? Que es específicamente lo que implica que el niño sea un sujeto de derecho y que ahora tiene derecho a ser oído y que tengo que tener en cuenta su autonomía progresiva y su interés superior. O sea, todo esto ha generado de alguna forma unas ciertas normativas de segunda ola de ajuste que en algunos casos han implicado el establecimiento de pautas y criterios profesionales específicos para algunos roles. Y eso es algo que no se observa en todas las reformas normativas, pero sí se observa en algunos casos y da cuenta de una mayor profundización de estos
estos estándares y estos conceptos tan indeterminados, por decirlo de alguna manera, y también apunta, yo creo, a traer la idea de estándares, garantías, que siempre estuvo muy desarrollada en lo que es el sistema penal juvenil a el sistema de protección de derechos, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que en el sistema penal juvenil desde el día 1 ya estaban como muy regladas, en el sistema de protección quedaban como muy laxas porque no había estándar específico. Como les digo, eso no es digamos no es culpa de las normas nacionales, ni siquiera el derecho internacional tenía una profundización importante de estándares cuando muchos países ya aprobaron códigos de la niñez y la adolescencia. Y este es un tema interesante para que tengan en cuenta, de alguna forma, la profundidad de la regulación de la labor de las instituciones y los profesionales que se desarrollan en las instituciones. Bien, otro aspecto que me parece interesante destacar, hay muchos aspectos que se pueden destacar, ¿no? Yo voy a solo seleccionar algunos y quizá si surge en el marco de las preguntas profundizar en algún otro. Después tenemos reformas tendientes a regular en forma específica la situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto es como entrar a una biblioteca específica y a un montón de desarrollos que tienen que ver con los estándares que establecieron los sistemas de protección para abordar situaciones de violencia, la característica de la modificación de estándares de tolerancia a la violencia respecto de niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que muchos países de la región han, de tener una tolerancia al maltrato, han pasado no solo a no tener tolerancia, sino a no tener tolerancia al castigo físico o al trato humillante. O sea, de alguna manera en estos años se ha elevado el estándar, se han derogado normas penales que permitían la no responsabilización de un agresor, se han modificado normas del Código Civil que regulaban la patria potestad y que permitían el derecho a corregir violentamente en forma moderada, adecuada, de distintas formas a niños, niñas y adolescentes, y todo ese proceso implicó de alguna forma modificaciones a normas de protección de derechos posteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño, y con otra complejidad que tiene que ver con la existencia en primera instancia, de leyes de violencia doméstica, y en segunda instancia de leyes de violencia contra la mujer basada en género, y la forma en la cual empiezan a interrelacionarse distintos estatutos de protección respecto de la violencia de las personas en el ámbito familiar, establecidos por distintas leyes con distintos ámbitos de aplicación. Todo esto generó una cierta complejidad que está puesta en evidencia en algunos estudios. Si les interesa esta temática, hay bastantes estudios y bastante literatura. Este es un tema sobre el cual yo he investigado bastante. Básicamente ahí los principales problemas que se han identificado tienen que ver con la existencia de una especie de doble estándar, ¿no?, de tolerancia a la violencia, y después lo otro, cierta inadecuación de algunos sistemas de protección de derechos para abordar las temáticas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Para plantearlo de la forma más sencilla posible, pese a que los sistemas de protección hacen mucha tarea vinculada a violencia contra niños, niñas y adolescentes, prevención, abordaje de situaciones de violencia o de abuso, violencia física o violencia sexual, uno podía observar que las leyes de protección a la infancia no contenían medidas específicas vinculadas al abordaje de situaciones de violencia,
como que de alguna manera faltaba el enfoque de violencia en la legislación de infancia, cosa que es especialmente ridículo porque, como les decía, buena parte del sistema aborda la violencia, ya sea en prevención o para abordaje de situaciones. Y además la normativa específica de violencia, ya sea la violencia doméstica o violencia contra la mujer basada en género, que ahí hay otra historia de evolución paradigmática, ¿no? Esos otros estándares no tenían un enfoque de derechos de la infancia, entonces que generaba una especie de desencuentro en lo que tiene que ver con las posibilidades de garantizar derechos, y muchas reformas han apuntado a abordar esto, ¿no? Ejemplo típico era leyes que regulaban el sistema de protección de la infancia que no tenían como una medida la expulsión del agresor del hogar, sí la institucionalización, eso siempre está. Y la necesidad de recurrir a legislación sin enfoque de infancia, que sí tiene prevista esa medida para abordar alguna situación. Eso como para ponerles un ejemplo. Como les decía, muchas de las reformas han ido en camino de generar de alguna forma un encuentro entre estos desarrollos normativos y estos estándares y tolerancias y umbrales de protección respecto de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Bien, me estoy extendiendo un poco, voy a tratar de ser más sintético. Una última grupo de reformas ha estado orientada a desinstitucionalizar y a facilitar procesos tendientes a adopciones. Eso ha sido probablemente uno de las agendas que ha tenido más difusión, tanto la desinstitucionalización como la idea de facilitar procesos tendientes a adopciones. Se ha movido, es una agenda que ha tenido históricamente mucho impulso por parte de algunos sectores políticos en casi todos los países, y en el caso de la desinstitucionalización, mucho impulso por parte de organizaciones internacionales, UNICEF, con algunos, por ejemplo, el llamado a la acción para que no haya niños menores de 3 años en instituciones, que fue lanzado justo en la ciudad de Panamá hace unos cuantos años atrás, pero también organismos de la sociedad civil de carácter internacional que han abordado fuertemente la agenda de derecho del niño a la familia y de desinstitucionalización. Voy a ser un poquito más sintético. En este ámbito de reformas normativas se fueron dando y procesando una serie de debates. Voy a tratar de cerrar con este planteo de algunos debates. En forma muy esquemática, se pueden realizar algunos agrupamientos de estos debates. Son agrupamientos un poco caprichosos y quizá polémicos, pero me parece que es interesante plantearlo. De alguna manera uno puede encontrar una serie de posiciones de expertos, expertas, legisladores, legisladoras, personas que se desempeñan a nivel de política pública, que se han sumado a una crítica a esto que se ha llamado un frente discursivo enmarcado en interpretaciones que consideran hegemónicas, cuestionando algunas características que ha tenido de alguna forma la idea de los defensores de la doctrina de la protección integral. O sea, si bien uno hace 20 años encontraba que existía un consenso amplio en torno a al carácter no discutible de algunos de estos postulados, y que consideraban esta idea de la sustitución de paradigma como algo
indiscutiblemente positivo. Existen hoy día muchos estudios y académicas que cuestionan esta idea, planteando que básicamente la Convención plantea un lenguaje cuasi moral, que de alguna manera responde a ciertos estándares y a cierta idea de la niñez que viene impuesta por el norte global, y que plantean la idea de un abordaje desacralizador o la existencia de una cierto cuestionamiento de esta fuerza mágica de las palabras que trae consigo la doctrina de la protección integral. Y quiero decir que eso que uno consideraba como indiscutible está siendo discutido. Y que además está siendo discutido en un contexto de debate importante en torno a los derechos humanos, su eficacia, sus legitimidades, como un paquete bastante complejo políticamente. Otro grupo, para ensayar otra agrupación, podemos encontrar personas, profesionales, legisladores, organizaciones que siguen planteando la idea del cambio de paradigma, la idea de que existe una doctrina de la situación irregular resistente y la existencia también de resabios de esa doctrina de la situación irregular y la necesidad de seguir avanzando en la sustitución de paradigmas. Muchos de las personas, las instituciones que llevan todavía esta bandera, comenzaron a trabajar en esta línea ya en la década de los 90 y siguen, pero algunos no siguen, han cambiado. Los voy a ubicar ahora en otro agrupamiento. Estos autores y estas personas siguen leyendo los proyectos de ley y siguen acercándolos a la temática, tratando de buscar errores en las sentencias o en las legislaciones, en tanto no destierran en forma adecuada lo tutelar, ¿no? Entonces, como que se genera una especie de búsqueda del culpable. Además, el otro grupo que quiero mencionar es un grupo compuesto por profesionales, organizaciones, de alguna forma, algunos académicos especialmente, que plantean que la idea de sustitución de paradigma primero fue una especialidad de la región, que no es algo que se haya dado en otros países, en otras regiones del mundo, o sea que no era una consecuencia necesaria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que además de ser una especialidad de la región, fue un error, que dio lugar a sistemas de protección que en los hechos no lograron garantizar adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescencia, de la niñez y la adolescencia, y fundamentan esto con base empírica, ¿no? Base empírica para probar que en otros países no se procedió de la misma manera, y base empírica para probar de alguna manera que los países que introdujeron estos sistemas de protección post-convención bajo algunos de estos estándares no lograron transformar sustancialmente la vida de niños y niñas y adolescentes en los países. Y eso es una crítica bastante dura. Dentro de este grupo se encuentran muchas personas que fueron fervientes defensoras de la protección integral, que realizan inclusive un esfuerzo bastante relevante para reescribir la historia del proceso, desarrollan nuevas expresiones y nuevos conceptos como para asumir una especie de tercera vía, perdón. Y por último, existen unas pocas voces, generalmente en forma velada,
plantean la revalorización del derecho de menores, de la doctrina de la situación irregular, lo que es realizado de diferentes formas, en ocasiones como una defensa de la institucionalidad tradicional, como una defensa de la familia, una defensa a la idea de soberanía, o en forma más sofisticada, realizando una defensa, generalmente desde ámbitos no jurídicos, a potenciales abordajes terapéuticos o pedagógicos de algunos temas vinculados a la garantía de derechos en el marco del funcionamiento del sistema. Muchos de estos posicionamientos plantean la necesidad de reforzar la autoridad de padres, madres, de la institución familiar y aumentar el espacio de discrecionalidad de las instituciones que intervienen las situaciones. Y por último, contarles que existen varias iniciativas, todavía no tanto en nuestra región, verdaderamente, pero sí a nivel internacional, y como todo llega, a veces llega un poco más tarde en nuestra región, yo no dudo que vamos a tener o segundas olas o terceras olas, o ya primeras olas de pique, con estos enfoques. Existen grupos que están debatiendo en torno a la construcción de lo que se denominan herramientas profesionales para la toma de decisiones en los sistemas de protección de derechos de la infancia y la adolescencia, que básicamente apuntan a una crítica a los sesgos y a los errores que se asocian a la toma de decisiones más artesanal o más intuitiva, más tradicional del trabajo social, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de nuestros países, y el desarrollo de indicadores, protocolos, desde un enfoque formal de evaluación del riesgo. Estas ideas se están desarrollando en prácticamente todos los países, sobre todo en lo que tiene que ver con programas sociales, pero a veces no tanto en lo que tiene que ver con gestión y toma de decisiones a nivel sistema. Estas ideas implican introducir enfoques más analíticos, más procedimentales y más estructurados, basados en evidencia, basados en predictores, inclusive con algunas experiencias de uso de inteligencia artificial. Y esto está generando un cierto debate en relación al espacio de actuación de los profesionales en los sistemas de protección judiciales. Hay muchísima literatura, muchas tesis de doctorado en los últimos años sobre la temática, y hay un debate bastante importante acerca de si esta mayor, llamémosle, tecnificación de los procesos de tomas de decisiones, de información para la toma de decisiones, tiene un efecto positivo o no para en lo que tiene que ver con la vida de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, ustedes saben que estamos viviendo en un momento en el cual las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales emergentes están permeando todas nuestras actividades como seres humanos, y no nos podemos extrañar para nada de que los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes resulten impactados por estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de abordar las políticas públicas de derechos humanos en general y derechos de la infancia en forma específica. Como habrán visto, el panorama es bastante amplio. Yo no solo abordar algunos de estos aspectos implicaría una exposición de los 40, poco más de 40 minutos que ya estuve hablando. Son varios los aspectos que están por delante para
para decidir a nivel de diseño. No hablé de lo que es diseño institucional en forma específica, ese es otro tema. Bueno, no hablé de muchísimas cosas, hablé de muy pocas cosas y fueron un montón. Como les decía, la complejidad es bastante importante. Existe una experiencia a nivel comparado amplia que me parece que es interesante que tengan en cuenta, y creo además que existen algunos debates que, más allá del carácter técnico, jurídico o técnico desde la perspectiva del trabajo social, estamos hablando de debates que tienen un carácter eminentemente político, y que me parece que tienen que estar en la base de toda visión sobre el futuro de los sistemas de protección de la infancia, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, y en estos tiempos de tanto impacto en niños y niñas y adolescentes de la situación de pandemia, de tanta desigualdad. Bueno, muchas gracias por esta invitación, y quedo a disposición para contestar algunas Javier, preguntas. gracias por este gran repaso. Definitivamente, como bien mencionas, es un tema técnico, es un tema serio, es un tema vital y crítico, y algo que nosotros siempre recalcamos en nuestras intervenciones para aquellas personas que no entienden la intensidad que manejamos o el peso que tiene este tema. El derecho humano evoluciona, y como ciudadanos de este país, de Panamá, realmente nos preocupa mucho ver que nos hemos quizás estancado o congelado en el tiempo en materia de legislación para la instauración de un sistema de garantías. Entonces hemos recibido unas preguntas, he tratado como que de homologar algunas. ¿Aló? ¿Se congeló? Sí. Javier, para efectos del uso del tiempo, y bueno, has tocado muchos puntos importantes. Voy a resumir aquí las dos primeras preguntas. Javier, sabemos que hay un antes y un después de la convención. La convención representó una transformación radical de la condición no solamente jurídica, pero también del universo psicosocial de la niñez y adolescencia. Sin embargo, tocaste un punto importante, sin mencionar los países, pero que algunos ejercicios, cuando ponen en práctica su sistema de garantía, no necesariamente lograron hacer esos cambios profundos. 1. 2. Haces hincapié de que este proceso, que empieza en muchos de los países de la región hace 20, 25 años, ya están por su segunda ola. Panamá apenas se está montando en la primera. Con esas dos consideraciones, Javier, ¿qué países consideras que tienen los sistemas de protección más robustos, o por lo menos distinguir cuáles son estos elementos? Así como una conversación fraternal entre amigos, sabiendo que nos estamos montando en esa primera ola, ¿qué nos recomienda para este momento en Panamá? Bien. Wow, son preguntas bastante amplias. Voy a tratar de contestar la primera. La convención implicó, obviamente, un punto de inflexión para todos los países que la han ratificado, que son, salvo uno, todos los países del mundo. Pero no, yo creo que es una simplificación excesiva cuando hablamos de una norma que ya tiene 30 años, más de 30 años, plantearnos la idea de que en estos 30 años lo que tenemos es una etapa sola, ¿no? O sea, la convención implica un punto de inflexión, pero después de la convención han seguido habiendo en los países puntos de inflexión, ¿no? Porque sería muy irreal creer que justo en estos 30 años, con todas las transformaciones que han habido, y que van a seguir, se puede homogeneizar estos últimos 30 años, una especie de etapa post-convención, y la idea de una doctrina de la protección integral y de grandes consensos en relación a lo que es
la protección de los derechos. Hubo varios años de grandes consensos y grandes fortalezas que dieron lugar a aprobación de normas nacionales de adecuación, pero luego se empezó a desarrollar una cierta mirada crítica acerca de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, sobre todo porque digamos que la situación de la infancia en América Latina no fue maravillosamente revolucionada por el cambio de paradigmas, por decirlo de una manera un poco irónica. Las dificultades han permanecido aún en situaciones de aprobación de nuevas normas. Esto implica de alguna manera una reflexión no solo sobre la norma, sino sobre la realidad, sobre la aplicación, y una vuelta hacia la norma teniendo en cuenta la identificación de defectos, de deficiencias, para tratar de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema en lo que tiene que ver con la garantía de derechos. Claro, Javier, y con eso que mencionas, ese llamado a esa introspección, que es parte de un proceso de casi 30 años, creo que es una conversación incómoda que tenemos en Panamá, porque es una mirada interna muy íntima y dura y difícil que no hemos querido hacer como panameños. Entonces, esta reflexión que haces, que el sistema no va a cambiar absolutamente, no es la varita mágica, porque tenemos que identificar esos defectos y deficiencias que pueden desplegarse desde la prestación del servicio hasta la consecución presupuestaria en materia de niñez y adolescencia, pues es un reto enorme y yo creo que siempre decimos en Panamá en nuestras conversaciones que tenemos una deuda con la niñez y la deuda es histórica porque hemos acumulado 30 años y ahora vemos lo retrasado que estamos en materia de la puesta en marcha de un sistema y esto obviamente revela grandes deficiencias para el país. Pensando nuevamente en los benchmarks, en las mejores prácticas, tenemos una pregunta, Javier, y es tener tu opinión como experto sobre la nueva ley de protección en España, que es considerada por muchos como pionera y modelo. Bien. Déjame terminar de contestar la primera pregunta y voy a atar tu segunda pregunta, que ni siquiera empecé a contestarla con esta Ay, tercera perdón, pregunta. es que estamos aquí muchos comentarios y queremos aprovechar el tiempo, disculpa. Yo creo que Panamá está en una situación especialmente privilegiada porque puede analizar los debates y las reformas normativas de otros países. Entonces, a la hora de diseñar su sistema de protección, puede de alguna manera tener un aprendizaje de esas otras experiencias. Yo no voy a hacer referencia a la situación de ningún país en específico, sobre todo porque no tengo sería un poco irresponsable porque estaría hablando de levantamientos de información que no hice en los últimos meses, entonces puedo estar muy equivocado. Pero sí existen, yo les decía al inicio de mi exposición, determinados estándares que tienen que estar en los sistemas de protección y que están probados que son buenas prácticas. Y que de alguna manera estos estándares permiten, de alguna forma, sacrificar no es la palabra, definitivamente, desterrar algunos vicios que tenemos los latinoamericanos, en términos generales, de vaciar de contenido algunos conceptos y usarlos mucho. Que eso es algo que pasó mucho que pasa generalmente en temas de derechos de la infancia y pasa mucho en sistema de protección de derechos, que es, esto de derecho del niño a ser oído, participación, y lograr, el niño como sujeto de derecho, para el cambio de paradigma, todo eso, todo ese paquete conceptual que de alguna manera se transformó en una especie de canon
de lenguaje casi religioso, en el sentido de que se repite en memoria, y que a veces ya uno no tiene tan presente la fuerza sustancial que estaba asociada inicialmente a esos conceptos. De alguna manera, muchos de los diseños de sistemas de protección que son más adecuados tratan de impulsar contenidos específicos que van más allá de los eslóganes, sino que implican herramientas específicas de política pública. Yo les mencioné, creo que 3 o 4 características, les hablé del carácter intersectorial. Bueno, la intersectorialidad hay tecnologías para la intersectorialidad, ¿no? Desde las más tradicionales que van a encontrar en casi todos los códigos, que es la existencia de consejos intersectoriales, la experiencia clásica del Estatuto de Brasil, en ese sentido es como la más característica. La idea de coordinaciones, de consejos que son de carácter local, municipal, que son de carácter estadual, que son de carácter federal, esa idea de diversos niveles de la política, y la idea de la participación de la sociedad civil en esos consejos donde se establece donde no es que se establece, se materializa la intersectorialidad, ¿no? Porque si no entramos otra vez ponemos artículo 1, principios que deben seguir el sistema de protección. 1, A, intersectorialidad, punto. B, y si no le damos cuerpo, no le damos institucionalidad, corremos el riesgo de que queden vaciados de contenido específico a la hora de funcionar un sistema de protección. Entonces ahí es importante consejos con participación de la sociedad civil. Bueno, el tema de participación de niños, niñas y adolescentes. Bueno, cuando la cantidad de experiencias que existen hoy día de participación con las que habían hace 20 años, hace 30 años, se ha avanzado muchísimo. Y no es que ha avanzado el Estado, han avanzado también las organizaciones de la sociedad civil. Hoy día existe un paradigma de lo que es bueno, hoy día existen estándares del Comité de Derechos Niños de Naciones Unidas, existen un montón de herramientas técnicas para materializar de alguna forma toda esta situación. Por eso decía, yo no voy a hacer referencia a normas específicas, pero los mejores diseños son los diseños que tienen estas características que mencioné al principio. El carácter interdisciplinario, que están parados fuertemente en una lógica de participación, no solo en la gestión, sino en el diseño, en el pienso de la política pública. No estoy hablando de tercerizar la ejecución de un programa en organizaciones, sino de que las organizaciones forman parte de los consejos en los cuales se deciden las líneas de política pública. Bueno, la intersectorialidad, el carácter interdisciplinario, ¿no? Muchos países, sobre todo los países en los cuales hay un liderazgo importante de poderes judiciales, la lógica judicial, jurídica, termina de alguna manera generando situaciones muy, muy raras. Por un lado, como una especie de, llamémosle, liderazgo, en la lógica de la intervención, en donde parecería que, si bien el sistema de protección es todo, el sistema judicial pasa a tener como una mayor visibilidad, y en algunos casos mayores recursos, pero también en otros, también una especie de efecto, hay mucha literatura sobre el tema, como un efecto de desresponsabilización, porque si quienes trabajamos las situaciones más problemáticas, nuestra labor es derivar, y quienes toman decisiones son el Poder Judicial, nosotros no tomamos decisiones. Entonces se plantea mucho la idea de grupos de toma de decisiones que están integrados
por abogados, por jueces inclusive. Esto se ve mucho en algunos estudios europeos recientes, anglosajones específicamente, donde se plantea que los sistemas de protección a nivel local tengan base social, donde participan las organizaciones de la sociedad civil, donde participa de alguna forma la comunidad, donde participan jueces y se toman decisiones en los cuales se comparte la responsabilidad en la toma de decisiones. A veces el liderazgo de algunas instituciones públicas, como puede ser las instituciones judiciales, implica esto, ¿no? de derivacionismo, ¿no? Entonces, y eso es un problema. Eso es un problema sobre todo porque genera la no participación y la no corresponsabilidad materializada en los sistemas de protección genera desresponsabilización, ¿no? Porque si las decisiones las toma otro, yo no soy responsable. Y eso no es... los sistemas que funcionan así, bueno, desde mi punto de vista, es una perspectiva muy personal, son sistemas que ya tienen un diseño que es problemático, ¿no? Sin embargo, un sistema que establece consejos, que establece participación, que tiene en cuenta orgánicamente, no como un eslogan, la voz de niños, niñas y adolescentes, de sociedad civil, comunidad, entidades de carácter municipal, sectores, bueno, todos los sectores, salud, educación. Cuando uno logra un encuentro y una materialización de esa intersectorialidad, es cuando uno tiene los diseños más adecuados desde la perspectiva más política, ¿verdad? Porque además no es solo coordinar la atención en el territorio, que es algo que es evidentemente una necesidad del enfoque intersectorial, sino también pensar la política pública en un espacio que respete esa intersectorialidad. No sé Gracias si a... Sí, claro. no, y tan claro que me agrada que cierres con ese pensamiento, porque creo que todos los que estamos aquí y vemos una sala de que llegó un momento dado a más de 60 participantes, rápidamente viendo a nuestros invitados, vimos personas que representaban a la sociedad civil, a ONGs e incluso organizaciones del Estado. Antes de cerrar y darle la palabra a la señora Vicky Cordero, presidenta de Capadeso, Lizmi Urriola te manda felicitaciones y gracias por transmitir sus conocimientos. Creo que ella trabaja el sistema desde Venezuela, tenemos esa conexión. Y bueno, aprovechar esta conclusión que nos haces como una recomendación para el punto en que nos encontramos en Panamá de materializar la intersectorialidad, que se ha evidenciado con las diferentes disciplinas que nos hemos sumado en este corto webinar, pero que debe ser la primera de varias conversaciones, porque justamente, como explicaba hoy Malena, teniendo la segunda reunión del primer debate, la primera vez que llevamos a primer debate la ley que establece el sistema de garantías y protección de la niñez, nos han puesto a disposición seguir las conversaciones a través de una mesa, creo que todavía no sabemos cuál es la palabra técnica, que va a coordinar el Ministerio de Desarrollo Social. Pero como dice tu amado poeta Mario Benedetti, lento pero viene, sabemos que el futuro se acerca. Así que bueno, Javier, agradecerte en nombre de todos los que estamos aquí tu participación y le doy la palabra a la señora Vicky Cordero, presidenta de la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Javier, para agradecerte en nombre de la Cámara y de Aliados por la Niñez, tu disposición inmediata a atender este tema que para nosotros en este momento es tan determinante. Concluyo que has dado muchísimas vías de investigación y de temas que debemos abordar en este momento tan importante, y veo que un sistema de protección realmente es como un gran paraguas en donde hay muchos sectores, muchas disciplinas, pero todos deben estar guiados por un estándar. Y el centro de ese paraguas es los derechos del niño, la niña y el adolescente. Dicho esto, esperamos que en nuestro país, en estos momentos que, como bien dices,
tenemos la ventaja, estamos atrasados, pero tenemos la ventaja de poder ver otras legislaciones y otras experiencias para hacer una ley realmente buena, y no solamente hacer la ley, porque hay muchas leyes que se escriben, es poder que esa ley tenga los recursos y tenga las personas indicadas para que funcione el sistema. Y importante que nos tomemos el tiempo en estos debates de no apurar una decisión por por entregar un producto, sino que el producto que se entregue sea el resultado de decisiones bien pensadas. Una vez más, muchísimas gracias por tu intervención. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. La verdad quedaron muchos temas para el tintero. Bueno, sobre todo creo que el tema más grande que me quedó es el tema de diseño institucional, el rol de las rectorías. Pero bueno, no se vamos a ir mucho de tiempo, y les agradezco a todos y a todas las personas que han participado de esta actividad. Cualquier cosa estoy a disposición. No es muy difícil encontrarme en las redes sociales, me buscan, me escriben, y si tienen algún interés específico y yo les puedo proporcionar quizá una referencia bibliográfica o la experiencia de alguna política que esté documentada o que pueda servir como modelo, o el abordaje de algún tema específico. Ustedes saben que el sistema de protección de derechos de la infancia y la adolescencia es un mundo de temas, y un mundo de debates, de discusiones, con distintas aristas, con distintas actorías. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.